Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo un book tag, el book tag de las citas literarias. Un book tag creado por mi querida María de Al Son de un Libro, una gran bookstagrammer que ha llegado recientemente aquí a BookTube para deleitarnos con todo su saber y con todas sus lecturas. En la cajita de información os dejo el link a este book tag que ha sido creado por ella. Y bueno, pues me va a venir de perlas para hablar de libros que normalmente no suelo hablar en este canal. Así que sin más, intro y comenzamos. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. La primera cita literaria es Lo bueno, si breve, dos veces bueno, de Baltasar Gracián. Y para ello hay que decir un libro que sea breve, pero magistral. Y yo he elegido Sonata de Primavera, de Ramón María del Valle Inclán, novela de 1904. Es la primera de una serie de 4 novelas cortas, cada una de ellas representa una estación del año. Esta, como digo, es la primera y todas están protagonizadas por el Marqués de Bradomín y en todas ellas nos va a contar sus memorias. Este Marqués de Bradomín es un Don Juan español y en esta primera novela vamos a conocer su juventud. Para ello nos vamos a trasladar a una ciudad italiana donde un obispo acaba de fallecer y le están velando su cuñada, la princesa Gaetani, que es viuda y tiene 5 hijas, de las cuales la mayor, María del Rosario, va a ser el amor obsesivo de nuestro protagonista. El gran problema que hay en esta relación es que María del Rosario pretende entrar en el convento. Es por ello que el Marqués de Bradomín se las va a ingeniar de mil y una maneras para poder llevar a cabo ese amor. Algo que prima en esta novela es la caracterización de los personajes, especialmente del Marqués de Bradomín, que por un lado es tan devoto como tan depravado por el otro. Y lo que el autor trata de plasmar en esta obra son los impulsos del ser humano, que son llevados de tal manera que una vez consumados, lo único que te dejan es la mala conciencia. Se trata de una obra preciosa, breve, concisa, muy lírica, muy bella, está inscrita dentro de la estética del modernismo, que fue donde se inició Valle Inclán y tantos otros autores de la generación del 98, y en fin, es un gran inicio también para empezar con este autor antes de llegar a lo que es su cumbre literaria, que es el Esperpento, así que por mi parte muy recomendable la Sonata de Primavera. Segunda cita literaria y por tanto segunda premisa, que la voy a leer porque tiene lo suyo. Los cuentos bonitos siempre hacen perder la noción del tiempo y gracias a ellos nos salvamos del agobio de lo práctico. De Carmen Martín Gaite. Y para esta cita literaria hay que decir un cuento o relato inolvidable. Y yo he elegido Continuidad en los parques, un relato breve de Julio Cortázar, escrito en 1964. En este relato súper breve, del que poco os voy a contar, pero que os recomiendo muchísimo, el autor va a hacer uso de lo cotidiano para jugar con las nociones del tiempo, el espacio y la percepción, y también para jugar con la realidad y la ficción. Pese a su brevedad, adquiere una tensión narrativa increíble, con una gran descripción tanto de lo que está ocurriendo como de la atmósfera que se crea, y todo ello con una gran carga de suspense. Es un relato que podéis encontrar o bien en internet o bien en un volumen de cuentos llamado Final del Juego. Tercera cita literaria, La poesía no quiere adeptos, quiere amantes, de Federico García Lorca. Para esta cita literaria se requiere un libro de poemas o un poema que amaste. Yo en mi vida poética, por así decirlo, tengo 3 pilares importantes. Por un lado, San Juan de la Cruz, por otro, Miguel Hernández, y el tercero en discordia, que es el autor del que os vengo a hablar, es mi querido Luis Cernuda, un poeta de la generación del 27, del que os recomiendo La realidad y el deseo, que es una obra donde comprende toda su poética, que va desde 1936 a 1964. Luis Cernuda no es un poeta pesimista, no es un poeta trágico en sí, pero sí que en su poesía muestra esa desolación de la vida, esa tristeza, ese pesimismo y ese choque, esa rivalidad, esa confrontación entre la realidad
y el deseo, en parte llevada a cabo por su condición de homosexual. Los dos temas centrales de su poesía son la soledad y el amor, que se desvela como la unión entre el placer y el dolor, de ahí que lo desee y lo tema. De ahí que el deseo del poeta sea ilimitado y eterno, enfrentándose a una sociedad más cerrada y cambiante. En definitiva, un gran autor. Leerlo a sorbitos nos va a dejar indiferente. Cuarta cita literaria. El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Humberto Eco. Para esta cita literaria se pide un libro precioso pero infravalorado. Y yo vengo a hablar de Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos, novela de 1772. Se trata de una novela epistolar cuyas cartas son llevadas a cabo por la condesa de Merteville y el vizconde de Valmont, que en la juventud fueron amantes y a día de hoy se retan para ver quién de los dos es más mezquino. Ambos se van a hacer continuas apuestas amorosas para ver, como digo, quién es más pérfido, más cruel, todo ello destrozando vidas ajenas para el deleite de ellos. El autor lo que trata de explicar con todo esto y mucho más, obviamente, es cómo está esto visto tanto si eres un hombre como si eres una mujer. Desde el punto de vista del hombre o la mujer, cómo esto es tratado de diferente forma, porque el hombre lo hace abiertamente, mientras que la mujer tiene que estar encubriendo constantemente su mala conducta. En cuanto a su estilo, en un principio puede resultar un poco cargante, pomposo, pero como digo, te haces a ello y luego se lleva bastante bien. Tiene una parte intermedia que se hace algo repetitiva, un poquito cuesta arriba, pero nada, muy poco, porque como digo, es una novela apasionante, pero apasionante desde su inicio hasta su final. Seguimos con más citas literarias. No se leen los clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor, de Italo Calvino. Para ello hay que decir un clásico que amaste y yo os vengo a recomendar mis queridas Almas muertas de Nikolai Gogol, novela de 1842. No me voy a extender para hablaros de esta novela. Tenéis reseña, que es mi primer vídeo, así me inicié yo aquí en el mundo de BookTube. También fue mi mejor lectura del 2022, como para no. Y en fin, pues que vamos a conocer a un personaje entrañable que es Chichikov, con el que os lo vais a pasar genial. Esta novela estaba pensada para ser una divina comedia a lo Dante, pero en el siglo XIX. Esta primera parte, estas almas muertas, representarían el infierno que Dante llevó a cabo en su Divina Comedia. Las almas muertas. Chichikov decide comprar almas muertas. El por qué y para qué, eso lo tenéis que descubrir. Es ingeniosa no poder más. Es tan ingeniosa que es como un Don Quijote. Es un Don Quijote ruso. Es increíble. Como digo, tiene mucho humor. La historia es muy buena. Te atrapa. Es que es muy interesante. De verdad, es que no vais a haber leído nunca nada parecido a esto, así que recomendado, pero vamos, al 100%. Sexta cita literaria. Lo mejor del olvido es el recuerdo, de Gloria Fuertes. Y para esta cita literaria hay que decir un libro o un personaje que siempre recordarás. Pues entre historia y personaje me tengo que quedar con Rojo y Negro o con Julian Sorel, novela de 1830 escrita por Stendhal. ¿Por qué no voy a olvidar yo esta novela? Lo primero, porque la historia es increíble. Porque además fue mi primera lectura conjunta, fue mi participación en una lectura conjunta. Yo antes siempre había leído solo y fue la primera vez que me encontré con 49 personas más leyendo esta misma obra y comentando día a día. Sí, fue una gran experiencia. Y el personaje de Julian Sorel, que es que se va a quedar conmigo, porque no es de esos personajes buenos o malos, no, este tiene todas las caras, porque hasta entonces había leído esos personajes que o son buenos o son malos. Pues con Julian Sorel todo eso se acabó. Él aunaba todo lo bueno y lo malo del ser humano. Y eso me encantó, porque Stendhal estaba recreando eso, una realidad psíquica y personal.
Así que fue maravilloso conectar con este personaje que a mucha gente le cae mal. A mí no es que me cayera bien, no, es que no te puede caer bien, pero me gusta su construcción y el desarrollo que tuvo a lo largo de esta trama. Una trama de la que tampoco voy a hablar porque tenéis reseña, porque he hecho hincapié en varias ocasiones de esta novela. Es uno de mis 30 imprescindibles, es que no se puede olvidar. Vamos con la séptima cita literaria, que también la voy a leer, que dice así: en la oscuridad las cosas que nos rodean no parecen más reales que los sueños, de Murasaki Shikibu. Muy bien. Y hay que decir, pues, un libro o relato oscuro o de terror. Y yo me voy a quedar con Misery, de Stephen King, novela de 1990. En esta obra conoceremos a Paul Sheldon, que es un afamado escritor que sufrió un accidente de tráfico y que, una vez que recupera la conciencia, se halla en una casa ajena que no conoce, cuya misteriosa propietaria no es otra que una de sus mayores fans. Esta mujer, mientras le cuida, pues le va a intentar convencer de que siga escribiendo sobre un personaje que a ella le fascina y que este escritor, pues, ha dejado de escribir, aunque para ello tenga que recurrir a los mayores horrores que te puedas echar a la cara. En esta obra Stephen King no consigue, no es su objetivo llevar a cabo una novela de terror puramente dicha, con una atmósfera oscura, lúgubre, no, lo que crea es una atmósfera más bien opresiva, claustrofóbica, con una trama muy bien llevada a cabo, con, digamos, el mérito de que solamente la lleven a cabo estos dos personajes, creando, como digo, situaciones de bastante terror, pero digamos que es más un terror psicológico. Es el miedo a la realidad, a lo real, no a lo imaginario. Es una gran obra, como digo, muy bien dosificada, que lo lleva perfectamente hasta ese final, que de verdad que, mira que Stephen King no se caracteriza por tener buenos finales, pero en este caso logra llevar a cabo un final potente. Octava cita literaria: El teatro es poesía, que sale del libro Para hacerse humana, de Federico García Lorca. Y hay que decir, tu obra de teatro favorita. Como yo ya he hablado de ella, que es La casa de Bernarda Alba, que tenéis reseña, también he hablado de mi segunda favorita en varias ocasiones, que es Casa de Muñecas, de Henry Ibsen. Vamos con la tercera en discordia, que no es otra que La dama del alba, de Alejandro Casona, obra de teatro escrita en 1944. Esta obra estaría integrada dentro de lo que se conoce como el teatro fantástico del autor. Nos vamos a desplazar hasta un pueblecito de Asturias, al interior de una casa en pleno invierno, donde va a hacer su aparición una misteriosa peregrina. Y a quien el abuelo, que así es como se le conoce en esta obra, que va a ser quien la reciba, cree reconocerla. Este abuelo vive con su mujer y vive con sus dos hijos pequeños y con su yerno, porque la hija, que era mujer de este yerno, murió hace 4 años y la peregrina viene en busca del yerno, que se llama Martín. Ha quedado claro, ¿no? El árbol genealógico, cómo está repartido y metido en esta casa. Bien, pues esta peregrina tiene un mensaje que darle a Martín. Lo que pasa es que esta mujer se queda dormida y Martín se va. Y cuando regresa de nuevo a su casa, trae a una joven que se llama Adela, que ha rescatado del río, porque se quería suicidar la muchacha. Entonces, esta chica Adela, una vez que llega aquí al hogar, rescatada por Martín, pues digamos que ocupará ese lugar que ocupó en su día Ángela, que así es como se llama la hija y mujer de Martín. ¿Queda claro, no? Bien, hay un misterio con la muerte de Ángela, y es que cuando murió, hace 4 años, ella murió también en el río. Se dice que ya se suicidó, se ahogó. Lo que pasa es que su cuerpo no ha sido rescatado. Entonces, pues bueno, pues digamos que esta otra chica, Adela, es como que viene a ser un poco la sustituta de Ángela. Lo que pasa es que la historia va a pegar un giro y tal, que no puedo contar, ¿sabes? Solamente puedo contar hasta aquí.
Es una obra preciosa, tiene mucho simbolismo, hay mucho lirismo, es un teatro muy poético el de Casona. Está muy bien llevada a cabo la trama, hila perfectamente lo que viene siendo el presente con el pasado. Todo llega a congeniar perfectamente hasta su desenlace, que es, por un lado, bonito, pero también te queda así un poco como una espina clavada, como diciendo, ay, qué pena todo esto. No sé, yo es que claro, como lo he leído, yo me estoy entendiendo perfectamente y lo que esta obra causó en mí. Es que es para conocerla, para leerla o para verla representada, porque es preciosa, de verdad, con un leitmotiv muy llamativo y con un desarrollo y desenlace de verdad un poquito desolador, pero por un lado también es optimista. Es que es una mezcla que hace aquí el autor, que tú no sabes si al final dices el final es bueno o es malo. Porque tiene un poco esa balanza, no sabes muy bien qué decir, si es para bien o es para mal. En fin, que es que lo que luego también el autor quiere reflejar en esta obra es la situación de la mujer, especialmente de la fallecida, de Ángela. Es que tiene mucha carga todo esto. A lo tonto, Alejandro Casona, dentro de ese lirismo, de ese lenguaje tan bello y de como todo tan de color de rosas, te está describiendo un panorama bastante preocupante y pues eso, pues un poquito desolador. Así que muy recomendable. Yo espero que se haya entendido lo que yo quiero decir de esta obra. Es que como esto es un poco también ahí como de fantasía, que no es fantasía, que esto no es Juego de Tronos, no. Pero es un poco lo que se llama teatro fantástico del momento. Entonces es un poco como complicado de explicar. Pero se entiende muy bien, se lee fácilmente y de verdad que se os va a quedar como una de vuestras mejores obras de teatro, segurísimo. Y vamos con la novena y última cita literaria. Hay un libro abierto siempre para todos los ojos, La naturaleza, de Jean-Jacques Rousseau. Para ello hay que decir un libro con la naturaleza como protagonista. Y yo he elegido Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, novela de 1929. Está considerada como la novela hispanoamericana más importante antes de la llegada del boom de los años 60. En esta novela trata principalmente el conflicto, el choque entre la civilización y la barbarie, que era, digamos, un tema fundamental en la América de ese momento. Este choque, este conflicto, está representado simbólicamente por sus dos protagonistas centrales, Santos Luzardo, que representaría la modernidad y la cultura, frente a Doña Bárbara, que representaría el atraso, el caciquismo y la superstición. Y ante estos dos personajes centrales se encuentra el tercero en discordia, nunca mejor dicho, que sería la propia naturaleza, las propias tierras de unos y de otros, esas lindes que separan unas tierras de otras. Vamos a conocer ese choque, como digo, entre la civilización y la barbarie, como unos miran por la ley y otros miran por, digamos, por derecho propio, como es el caso de Doña Bárbara. La descripción que hace el autor del paisaje venezolano es precioso, muy descriptivo. Es lo que realmente más merece la pena de toda esta historia, porque más o menos un poco ese choque y tal lo ves venir y demás, pero lo que viene siendo toda la descripción del paisaje, de ese tercer protagonista, que es la naturaleza, de verdad que es preciosa, es una gran novela, es algo lenta porque es muy descriptiva, tiene además una carga muy naturalista esta obra, de verdad que es impresionante, y además la descripción, muy especialmente de Doña Bárbara, es otro personaje que, al igual que Julien Sorel, de verdad es para tener en cuenta. Hay una adaptación cinematográfica de esta novela que está bastante bien, protagonizada por María Félix,
que es una actriz mexicana, que es de estas que ponen la voz, es que tienen una voz así como muy gruesa, muy grave, o sea, es como, y además es guapa a reventar, de verdad. Esta película yo creo que es de los años 40 y tal. Es más o menos un poco, pues, María Félix, que ya murió, es un poco de la época, pues, esa de Lola Flores, de Sara Montiel, de toda esta gente. Guapa a reventar, María Félix. Muy buena actriz y hace un papel de Doña Bárbara, de verdad que chapó. Pero como digo, la novela de verdad que es para descubrirla por ese conflicto que está muy bien llevado a cabo. La caracterización de los personajes, de verdad, es impecable y la descripción que hace del paisaje, de la naturaleza venezolana, de verdad, descrita como pocas. Pues bien, pues hasta aquí este book tag y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias, María, por la creación de este book tag que me ha servido, pues mira, pues para hablar de algunas obras de las que no había hablado nunca, otras sí, me he tenido que repetir un poquito, pero es que lo lógico es lo lógico, de verdad. Cuando se dice que lo mejor de lo mejor, pues yo tengo que hablar siempre prácticamente de lo mismo. Pero bueno, gracias. Contadme vosotras qué os parecen estas obras, si las habéis leído, si no las habéis leído, si os llama la atención. ¿Qué hubieseis contestado vosotros en algunas de las premisas o en todas? En fin, contadme lo que queráis, que nos hablamos por comentarios. Pues lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Próximas semanas, próximos días, vendré ya con el resumen de lecturas del mes de enero. Viene cargadito enero. Así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Os mando un besazo enorme como siempre y chao. Wanna play tough and wanna hate this, although it sure would.